Paz y gracias sean multiplicados en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, mi querido oyente. Les saluda su hermana en Cristo, Abigail Valle, de la República de Honduras, del grupo Edificados en la Palabra. Y estamos aquí otro día para poder compartir el Evangelio, así como nuestro Señor nos ha mandado hacer cada día. Mi querido oyente, primeramente le doy las gracias por estar aquí siempre presente, escuchando la palabra de Dios. Y sabemos que será el Señor el que pueda levantar de esa tierra de su corazón, mi querido oyente, un fruto maravilloso, y que sea Él quien toque las puertas de ese corazón hermoso, mi bendito Padre. Mi querido oyente, el día de hoy vamos a dar un tema muy bonito en el cual justamente cae en el día en el que estamos. Hoy para nosotros estamos en las vísperas ya lo que es del día de reposo, el día sábado. Entonces vamos a hablar sobre eso justamente. Ahorita estamos hablando del libro Éxodos. En Jehová camina con su pueblo. Esa es la sexta semana, mi querido oyente, en la cual estamos con ese tema. Y estamos bajo el eslogan La ley y las promesas de Dios. En su parte 2, las leyes necesarias para gobernar al hombre y a la sociedad. El tema de hoy son, los 10 mandamientos, las leyes que rigen las obligaciones del hombre hacia Dios, en su parte número 4. ¿Y cuál es específicamente el tema de hoy? El cuarto mandamiento, mi querido oyente, que esto habla acerca del día de reposo. Entonces podemos ya entrar lo que es a nuestro tema, que si recordamos estas leyes, esas fueron entregadas por Dios a Moisés en el Sinaí. No son un conjunto de reglas antiguas, mi querido oyente, sino que son principios eternos que nos guía hacia la vida y la santidad y justicia. Este cuarto mandamiento es una llamada a observar el día de reposo para santificarlo y reposarlo claramente. En una sociedad que valora el trabajo y la productividad, este mandamiento nos recuerda la importancia de detenernos un poco, descansar y dedicarnos a la oración, a la adoración y a la oración. Hoy reflexionamos, mi querido oyente, sobre el significado del día de reposo. ¿Cómo podemos santificarlo en nuestras vidas? Entonces, en primer lugar, vamos a dar el contexto bíblico de este mandamiento. Esto está en Éxodo 20, del 8 al 11. Forma parte de los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés allá en el monte Sinaí, como antes se mencionó. Estos 10 mandamientos fueron fundamentales para la ética y la vida del pueblo de Israel, quienes habían salido de la esclavitud de Egipto, mi querido oyente. Lo que marca un nuevo comienzo para ellos como una nación bajo el pacto de Dios. Entonces en Éxodo 10 nos indica lo siguiente: mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios será. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Esto no lo dice Éxodo 20:10 textualmente, pero vamos a iniciar preguntándonos algo, mi querido oyente. ¿Quién debe obedecer al día de reposo? Así que vamos a dividirlo. Primeramente dice tú. Iniciamos con la primera persona, nosotros. Este es un individuo principal. El mandamiento se dirige primero a la persona que lo recibe. Todo seguidor de Cristo tiene la responsabilidad de obedecer y de santificar el día de reposo. Posteriormente se va, por decirlo así, a la segunda línea de consanguinidad, hijos e hijas. Y dice, tu hijo, tu hija, que son la familia inmediata. Entonces, tanto como varones como mujeres están incluidos. Esto implica la observación del día de reposo, que es una práctica familiar, mi querido oyente, para la que los padres deben enseñarle a guiar a sus hijos en esta obediencia. Posteriormente nos dice tu siervo, tu criada, la servidumbre, empleados, etc. Tengamos negocio, tengamos servidumbre en nuestra casa, ¿ok? Toda aquella persona que depende laboral o económicamente de nosotros. Aquellos que trabajan para la familia, incluyendo
siervos, criadas, etcétera, ¿verdad? También debemos observar el día de reposo, que esto subraya la importancia de la justicia y la compasión, asegurándonos que todos, independientemente de su estatus, mi querido oyente, tengan el tiempo de descanso y de la renovación. También no solamente habla de los seres humanos, sino que dice tu bestia, animales del campo, incluso, mi querido oyente, los animales que se utilizan para el trabajo, como bueyes y burros, si trabajan, obviamente, en un trabajo de campo. Perdón, deben descansar. Esto definitivamente muestra un cuidado para toda la creación de Dios y el reconocimiento de que el descanso es necesario para todos los seres vivos, mi querido oyente. Así que también, como último, menciona el extranjero que está dentro de tus puertas, visitantes, residentes, temporales, etc. ¿Qué significa? Que los extranjeros que vivan dentro de los extranjeros que vivían entre los israelitas, aunque no eran parte del pueblo de Israel, se les respetaba el día de reposo, mi querido oyente. Esto demuestra que el mandamiento tiene un alcance universal y es una muestra de hospitalidad y respeto para las leyes y costumbres del anfitrión, claro. Bueno, ahora pasemos a lo que es el análisis del versículo, que es Éxodo 20 del 8 a 11. Y vamos a ir, como por decirlo de esta manera, desmenuzando un poco versículo por versículo del 8 hasta el 11. El primero dice, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí vamos a tener tres palabras muy importantes. Acuérdate, día de reposo y santificarlo. ¿Por qué acuérdate? Dice que ese término implica una acción consciente y deliberada, mi querido oyente. No solamente una actividad mental, así involuntaria. No, para nada, sino que es una práctica que se debe observar activamente y voluntariamente. Después recalcamos la palabra día de reposo. En términos hebreos, la palabra Shabbat significa cesar, o sea, descansar, parar, detener, etcétera, ¿verdad? Este día está destinado a la interrupción del trabajo regular, mi querido oyente. Entonces, acuérdate de descansar, por decirlo de esta manera. Ahora, vamos a aclarar la palabra santificarlo. Aparte que este día, como sagrado, definitivamente que es dedicado a Dios, la santificación implica tanto abstenerse del trabajo como dedicarse a actividades para poderse dedicarse a las actividades que honren y glorifiquen a nuestro Dios, mi querido oyente. El versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda obra. Entonces, en esos 6 días que trabajamos, ¿qué pasa? Bueno, Dios establece un patrón de horario de trabajo, por decirlo de esta manera, tanto de descanso como de trabajo. Entonces, 6 días están destinados para el trabajo, lo cual es una parte importante de la vida humana. Obviamente, el poder trabajar y descansar claramente, sea en el ámbito profesional, oficinista, negocio propio, agricultura, ganadería, etcétera, ¿verdad? Ahora nos menciona toda tu obra. Entonces, este mandamiento reconoce las necesidades de trabajar y de cumplir con las responsabilidades diarias, pero también establece un límite, mi querido oyente. Ahora vamos a hablar el versículo número 10 y dice, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios será. Miren que claro, el séptimo día es reposo para tu Dios. Es increíble como esto es como una ordenanza. Primero vamos a analizar séptimo día. Ese día es separado del resto de la semana, mi querido oyente. El número 7 en la Biblia simboliza perfección y plenitud. Ahora, reposo para Jehová tu Dios. El día de reposo no es solamente para el descanso físico, que me voy a quedar en la casa, levantarme tarde, voy a estar allí viendo tele todo el día. No, mi querido oyente. Este día hay que santificarlo, sino que lo tenemos que dedicar a Dios en un acto de adoración continua. Sabemos que la adoración es un estilo de vida, no solamente es elevar nuestras manos, cerrar los ojos y alabar en la iglesia. No, esto no es, eso es una demostración de amor, de adoración al Señor, pero la adoración plena en espíritu y en verdad nos habla
mi querido oyente, que es un estilo de vida completo, pero ese día nos dedicamos al 100%, porque no tenemos que pensar en trabajo, en estudio, universidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, así nosotros podemos reconocer la soberanía del Señor. Después nos dice, no haga en él obra alguna. Ok, la prohibición de trabajar se extiende a toda la familia y comunidad, como lo habíamos mencionado, incluyendo los sirvientes, animales, etcétera, como dijimos anteriormente. Esto muestra una preocupación por el bienestar de todos los seres vivientes bajo la responsabilidad de los israelitas. Entonces ahora estamos con el versículo número 11, que dice textualmente, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el día 7. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces de ahí vamos a sacar 3 puntos importantes. ¿Por qué 6 días hizo la tierra a Jehová? Bueno, este versículo conecta el mandamiento con el ejemplo de Dios de la creación, la semana de trabajo y descanso con una semana, lo que es humana, que refleja el patrón divino. Entonces dice, reposó el 7º día. Dios no descansó por necesidad, mi querido oyente. Él no se cansa, sino que para establecer un modelo para la humanidad. Su descanso era una señal de santificación y plenitud en su obra creada, no porque Él estuviese cansado. Entonces dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, la bendición y la santificación del 7º día por parte de Dios le confiere un carácter sagrado y especial. Es un día, mi querido oyente, de bendición y dedicación a lo sagrado. En el día de reposo es una señal que definitivamente tenemos que tener ese tiempo sagrado para Dios. No todo el tiempo es igual, mi querido oyente. Hay tiempo específico para todo. Y este día de reposo es un tiempo exclusivamente y sagrado para nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de reposo? Bueno, el día de reposo tiene múltiples propósitos y vamos a nombrar 3. Descanso físico, espiritual y pues celebración de la creación. En el descanso físico, pues como ya lo hemos mencionado, tenemos 6 días de trabajo, necesitamos descansar, la restauración de nuestras fuerzas. Muchos tienen hasta fines de semana completos en algunos horarios de trabajo. O los que trabajan de manera independiente, pues ellos se pueden tomar el tiempo que ellos consideren pertinentes en sus negocios. Entonces, es un recordatorio de que nosotros no somos máquinas, mi querido oyente, y tampoco sus empleados o sus subalternos, no lo son, sino que los seres humanos, creados por Dios, pero estamos con limitaciones porque este cuerpo se cansa. Ahora, con renovación espiritual, este día nos permite centrarnos en nuestra creación, con Dios apartando tiempo para la oración, meditación, para la palabra y la adoración comunitaria. Eso significa que no vamos a estar solos en nuestras casas, obviamente con nuestra salud no nos impida, claro, pero nosotros podemos asistir a la congregación, servir al Señor, servir a la comunidad, no solamente estar en el templo, no solamente estar en las 4 paredes de la casa de oración, sino que definitivamente, mi querido oyente, poder llevar esta adoración divina más allá de las 4 paredes de nuestras iglesias. Ahora, estamos en la celebración de la creación. Al recordar que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º, celebramos su obra, esta obra tan maravillosa que Él creó, y reconocemos su soberanía, mi querido oyente, sobre toda la creación. Pues nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos santificar el día de reposo? Bueno, el día de reposo es una bendición y un mandamiento que Dios nos ha dado para nuestro beneficio. Santificar este día significa apartarlo para Dios, dedicarlo completamente a las actividades que nos acerquen a Él y nos renuevan nuestro espíritu, mi querido oyente. Hoy exploraremos cómo podemos santificar este día de manera para glorificar a Dios. Entonces, el primer ejemplo, la congregación en nuestras iglesias. Congregarse en la iglesia es esencial para santificar el día de reposo. Eso nos dice lo que es Hebreos 10:25. Dice textualmente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con otros creyentes, mi querido oyente, para adorar a Dios, escuchar su palabra, compartir en comunión, nos fortalece espiritualmente, y esto nos une como cuerpo de Cristo. Pero también estamos para la
el estudio y la meditación de la palabra de Dios, dedicar ese tiempo para leer las escrituras, ayudar a profundizar en la fe y poder compartir con nuestros hermanos, amigos, familia, etcétera, lo que es la maravillosa esta palabra. También tenemos la oración en el Señor. Y no es que no oremos todos los días, claro que sí, mi querido oyente, pero al ser un día santificarlo y dedicarlo específicamente para el Señor y apartar estas oraciones comunes que normalmente tenemos de Dios, dame, y etcétera, etcétera, podemos apartar este tiempo para hacer oraciones de agradecimiento y estar allí, tomarnos el tiempo para la oración y la contemplación que nos ayuda a centrar nuestra mente, mi querido oyente, nuestro corazón en Dios, buscando su paz y su dirección. También obviamente tenemos lo que es las obras de misericordia y de servicio. Jesús nos enseña, mi querido oyente, que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Claro que sí. Eso nos lo dice en Mateo 12:22 y dijo, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, dijo nuestro Señor. Involucrado en actos de servicio y misericordia, como visitar enfermos, visitar hospitales, ayudar a los necesitados, apoyar a quienes están pasando dificultades en forma práctica y vivir el amor de Cristo y santificarlo. Eso es verdaderamente el propósito del día de reposo, mi querido oyente. No solamente, como lo mencioné anteriormente, estar solamente en las 4 paredes de la casa de oración. Nosotros podemos santificar, adorar, honrar al Señor fuera de las 4 paredes. Si usted tiene dones, talentos, profesiones universitarias en las cuales el Señor les ha brindado, podemos brindarla a nuestra comunidad. Si usted es de salud, pues apoye a las personas de su comunidad. Si usted sabe de albañilería, apoya a las personas, no sé, haciendo zanjos, que no se inunde la calle, etcétera. Pero todo desde la voluntad del Señor. Definitivamente, no solamente en las 4 paredes de nuestro templo y de la casa de oración se puede santificar el día de reposo. Así que para ir terminando, mi querido oyente, a manera de aplicación, en nuestro mundo tan acelerado, es difícil olvidar la importancia del día de reposo. Por ese motivo, debemos de preguntarnos, primeramente, ¿estamos dedicando suficiente tiempo a Dios? ¿Estamos descansando y renovándonos como Él lo desea? ¿Estamos usando este día para bendecirnos, mi querido oyente? Esas preguntas no me las conteste, solamente es para nuestro conocimiento. Si estamos haciendo verdaderamente lo correcto. Saber que estos días, mi querido oyente, no solamente es para nosotros, sino que es para el descanso y la renovación, ya que el mundo moderno en el principio el descanso es tan esencial para la salud física, mental y espiritual. Apartar el tiempo para descansar y renovarse en la práctica saludable y obediente de la voluntad de Dios. Asimismo, la adoración y la reflexión. El día de reposo debe incluir tiempo para la adoración, ya sea en la comunidad espiritual o individualmente, mi querido oyente. Es un tiempo para reflexionar sobre las bendiciones de Dios y su obra en nuestras vidas. Para pasarlo en familia y en comunidad espiritual, pasar ese tiempo de calidad con nuestro Dios y nuestra familia, fortaleciendo las relaciones intrafamiliares, intrapersonales, en el cuidado de los demás, que es una forma también para santificar este día de reposo. Y también no olvidemos actos de bondad. Seguir el ejemplo de Jesús, mi querido oyente, así de simple, que sanaba y hacía el bien el día de reposo. Podemos dedicar este tiempo de actos de bondad y misericordia a hacer los demás. Así que a manera de conclusión, Éxodo 20, del 8 a 11, nos llama, mi querido oyente, a recordar y a santificar el día de reposo, siguiendo el ejemplo de Dios y reconociendo su soberanía sobre vuestra vida y nuestro tiempo. Observar este mandamiento es porque honramos a Dios y también recibimos su bendición.
al hacerlo. No solamente estamos obedeciendo un mandamiento divino, o solamente lo estamos haciendo por costumbre, por ley. No, sino que también encontramos renovación, descanso y una conexión más profunda con Dios y nuestra comunidad. Santificar el día de reposo es un acto de fe y adoración que nos recuerda que nuestra vida y sustento depende de nuestro Creador. Los 10 mandamientos, mi querido oyente, son más que simples prohibiciones. Definitivamente son principios que nos guían a vivir en armonía con Dios y con los demás. Nos muestran el camino hacia una vida plena y bendecida, centrada en el amor y la bendición de Dios. Al meditar en estas leyes divinas, pidamos a Dios que nos ayude a cumplirlas y a vivirlas de manera que glorifique su nombre, mi querido oyente. Le doy gracias por escuchar en este día la palabra de Dios por medio de Edificados en la Palabra. No quiero despedirme sin antes hacer una oración para que Dios siempre nos siga bendiciendo, mi querido oyente, y que sea Él quien ponga esta semilla fértil en sus corazones. ¿Le gustaría acompañarme a orar en este momento? Cierra sus ojos. Bendito Padre Celestial, gracias, amado Señor. Gracias, mi Señor Dios, por darnos la bendición de esta semana maravillosa de trabajo, de estudio, de estar en casa con hijos, etcétera, Padre Celestial. Pero gracias. Gracias por el regalo precioso que nos ha dado, que es su Hijo amado y su palabra santa, Padre bendito. Mi Dios bello, en el nombre de Jesús pido que este grupo sea bendecido y que cada oyente aquí, con cada familia representada, mi amado Señor, sea fructificado, multiplicado y bendecido bajo su voluntad. Que usted pueda tocar las puertas de sus corazones, pueda abrir, Padre Celestial, esas puertas y poder sembrar esta semilla y reclamar tierra fértil, y que así podamos tener fruto del Espíritu Santo, amado Señor. Se lo agradecemos, se lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi querido oyente, se despide de usted su hermana Abigail Valle de la República de Honduras, del grupo Edificados en la Palabra.